mismo, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Yo quisiera que alguien nos colaborara con una oración para que pongamos este tiempo en las manos del Señor para que nos dirija y nos dé la guianza y que Él nos dé de la oportunidad de escuchar la verdadera necesidad que tenemos en cuanto a este tema del círculo vicioso. Alguien que me colabore con una oración, por favor. Amén, pastor. Nos disponemos para orar. Amadísimo Dios Padre, en esta hora te queremos dar las gracias, Señor, por tenernos en este centro de rehabilitación, Señor. Gracias por este momento, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos deje entendimiento y sabiduría, Señor, para entender lo que nos traen los líderes, las enseñanzas, Señor, que sabemos que es para nuestra vida, Señor. Te queremos pedir por todos mis compañeros de Santander, Señor, del Vergel, de aquí de Cali, Señor, y de demás fundaciones, Señor, que seas tú tocando esos corazones, Señor, que seas tú dando entendimiento a todos, Señor, que todos nos dispongamos, Señor, a recibir ese momento, Señor, que sé lo que nos va a servir para el día de mañana, Señor. Dispongámonos, Dios, también te queremos pedir, Señor, por todos los habitantes de la calle, Señor, que en esos momentos se encuentran allá, Señor, que seas tú trayéndolo a este lugar, que usen de este otro hogar, Señor. Te queremos pedir por todas las personas también que se encuentran en los hospitales, Señor, que seas tú sanándolos, Señor. Te queremos pedir por las personas de las cárceles, Señor, que seas tú también dándoles entendimiento, Señor, para que cambien la manera de vivir, Señor, para que olviden ese círculo vicioso, Señor, para que se olviden de todo el pasado, Señor. Te queremos pedir también por nosotros, Señor, que seas tú borrando nuestro pasado de nuestra mente, Señor, que seas tú curando nuestros corazones, Señor, para ser unas nuevas personas, Señor. También te queremos pedir, Señor, por todos los líderes, Señor, que seas tú dando el entendimiento y la sabiduría, Señor, para podernos sacar adelante, que sabemos que día a día se esfuerzan, Señor, para, para guiarnos, Señor. También te queremos pedir por la vida del apóstol Matías, Señor, por doña Mónica, que donde quiera que esté, Señor, que seas tú guardándole y cuidando de todo mal y peligro, Señor, por la vida del pastor Ricardo, Señor, que sabemos que también se dispone, Señor, todos los días, Señor, para llevarnos tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor. En tus manos queremos dejar este momento, Señor. Amén. Amén, gracias. Yo lo quiero tomar desde mi propia vivencia, este momento, este compartir con ustedes, desde mi propia vivencia, ¿no? Porque creo que de tantas equivocaciones, de tantos círculos viciosos que tomó, por ejemplo, mi propia vida, yo creo que la última vez ante la necesidad premiante de que había, porque yo ya había familia, ya había muchas cosas, por ejemplo, positivas en mi vida, pero la parte que faltaba era la mía. Y muchas veces la persona, la persona con la problemática de la farmacodependencia, pues ya puede tener familia, puede tener cosas muy buenas, pero siempre lo que hace falta es la parte de él, ¿sí? Es más, mire que, por ejemplo, en los mismos círculos viciosos hasta ya, por ejemplo, compromete a la misma familia. Ya la misma familia también se vuelve dependiente de estas situaciones. Entran también la misma familia en este mismo círculo vicioso. Y la idea en el tratamiento, en el proceso, es precisamente poder romper con todos estos esquemas, con todos estos estigmas, porque ya nos volvemos expertos para manipular ciertas situaciones, aún porque yo aún recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que en mis procesos que yo vivía, porque viví como unos 3 o 4 procesos antes yo recuerdo que yo pues era demasiado experto para manipular ciertas situaciones con mi propia familia. Y entonces a la hora última, la familia, por ejemplo, mi familia, ¿a quién le terminaba creyendo?
al que estaba manipulando, porque a la final ellos no sabían verdaderamente la problemática que estaba yo, por ejemplo, causando aún dentro de la misma fundación. Entonces siempre, por eso le reitero, desde mi propia vivencia, yo siempre quería manipular, pero porque al fin y al cabo mi familia no sabían verdaderamente, no se interesaban, aún puedo decir de que casi no se interesaban por saber cómo estaba mi proceso dentro de la fundación. Entonces, pues me quedaba muy fácil. Por eso, por eso hoy en día, qué bueno que aparezcan estos espacios. Qué bueno que estén estos espacios donde verdaderamente la familia ya está comprometida con una, con una restauración también de la persona. La finalidad de todo esto es que ustedes como familia, por ejemplo, que veo allí muchos conectados como familia, la familia sea como el principal terapeuta, que la familia también sepa qué es una terapia. Entonces, es bien importante que entendamos todo esto que yo creo que nos lleva. En mi época, esto no existía. En mi época, esto no existía. Hoy, por eso, esto es una gran bendición. Y la idea es que cada uno de familia, muchachos, que cada uno, residentes, cada uno verdaderamente aprovechemos este momento. Porque definitivamente ya hay que romper, definitivamente hay que romper con estos círculos viciosos. Eh, yo quisiera tomar un pasaje de la Biblia, alguien que me colabore, por favor, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Alguien que me colabore allí, por favor. Mostrando un cuadro de la Escritura donde aún Jesús, ¿qué quiso hacer? Jesús, ¿qué quiso hacer? Romper precisamente con hasta un Jesús quiso romper ese círculo vicioso, que aún lo rompió con su propia familia y aún con los que lo rodeaban. Oiga, con los que lo rodeaban, él quiso romper ese círculo vicioso. ¿Alguien que por favor me lo lea? Amén. Amén, amén. Amén. Ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Diré, Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento, pero sí para eso vine a sufrir. Amén, amén, déjelo allí. Entonces, Señor. mire lo que dice. Dice, en esta versión que yo tengo aquí, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Mire, si el gran maestro Jesús nos lo enseñó, nos lo enseña a través de las escrituras, a través de su propio ejemplo. Porque ¿qué le tocaba a Jesús? ¿Qué le tocaba a Jesús? La cruz. Ese era su caminar. Eso era lo que estaba determinado por el Padre Dios. Y él en un momento que quiso romper, porque si él no toma una decisión clara en su vida y si no entiende el propósito, porque muchas veces hablamos de propósitos, ¿no? Pero Jesús que con este cuadro de la escritura que estaba determinado, porque ya venía algo determinado para su vida, para su mismo proceso, ya venía determinado algo. Y él en ningún momento, aunque quiso como dudar, pero él entendía el propósito que ya Dios se había determinado y que eso se tenía que cumplir. ¿Cuál es la enseñanza que tiene que quedar para nosotros? ¿Qué es lo que este ejemplo nos enseña? O sea, nosotros mismos determinamos si queremos seguir o queremos romper con estos círculos viciosos. Usted lo determina, familia. Usted lo determina, mamá. Usted lo determina, padre. Usted lo determina.
usuario de la fundación. Usted mismo lo determina qué quiere hacer. Lastimosamente uno le toca que ver en muchas fundaciones el ir y venir. El ir y venir. Van y se engordan un buen tiempo, están bien, se ponen simpáticos, se ponen simpáticas, se ponen todo, como decir, todo bello. Y entonces, pero como no quieren romper con ese círculo vicioso, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Otra vez a la calle. Oiga, tan tremendo esto, tan tremendo, porque en la mentalidad no van, o sea, yo me quedo sorprendido porque en la mentalidad no van, por ejemplo, por decir, no quieren regresar, o sea, no se van para la casa, sino que inmediatamente ya en la mentalidad que llevan, ya van es para la olla, terminan en la olla. O sea, oiga, entonces, mire que en la fundación no se trabaja en eso. Ustedes muchas veces no lo trabajan eso. La mentalidad de muchos de ellos es terminar en la olla. La mentalidad es terminar otra vez consumiendo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros lo entendamos a través de este tiempo y a través de los mismos ejemplos, hombre. Yo creo que cada ratico a esos lugares, en las fundaciones llegan los ejemplos. Vea, no quiso someterse. Vea, la quiso hacer como él, quiso hacer las cosas como él pretendía. Y entonces, otra vez que le toca, vuelve y empiece otra vez de cero. Y que como cada vez, si no se rompen con los círculos viciosos, cada vez es más duro, cada vez es más difícil, cada vez la persona lo vuelve más difícil el proceso. Si se quiere levantar, le cuesta más. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos, hombre, el ejemplo que muchas veces el mismo Dios nos está colocando a través de otras personas que le ha tocado que no han querido romper con este círculo vicioso. ¿Por qué? Porque está mejor la manipulación, es más credibilidad, la mentira, por decir alguna cosa. Entonces, definitivamente no llegamos. Yo le decía ahorita que desde mi propia vivencia, yo creo que ya o sea, me cansé de lo mismo en mi vida, una mentira, era la propia mentira, no avanzaba, hasta que yo creo que ya hubo un momento en mi vida que me cansé de lo mismo que estaba. Quería cosas, pero no podía. Intentaba hacer cosas, pero no podía. ¿Usted cuántos intentos ha hecho? ¿Y dónde están los buenos resultados? ¿Dónde están los buenos frutos que se tiene que mostrar en esto? Definitivamente se tiene que ganar una credibilidad, se tiene que ganar una confianza. Yo recuerdo que mi familia, para poder que hablaran de una restauración en mi vida, verdaderamente, ¿sabe cuántos años tuvieron que pasar? Como unos 15 años para que verdaderamente ya la gente, mi familia ya pudiera decir, este verdaderamente se recuperó, este verdaderamente se restauró. Muchas veces, ¿por qué volvemos y caemos en los círculos viciosos? Porque no sabemos esperar. Aquí Jesús, ¿cómo estaba? Dice la escritura, oiga, turbada está mi alma, pero ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él sabía que él de ese momento no se podía escapar. Y muchas veces en estos procesos uno ve gente con una capacidad, con una inteligencia, tienen unos dones, tienen unos talentos, tienen unas capacidades sorprendentes, pero ¿sabe qué? Están en el mismo círculo vicioso. No han avanzado. Yo conozco gente de hace 20 años, 25 años y en lo mismo, lastimosamente. Entonces yo creo que es como esta oportunidad verdaderamente de darle a Dios de algo positivo para nuestras vidas, de algo bueno para nuestras vidas. Primeramente, yo creo
y después lo demás, Dios se encargará del resto. Familia, entregar que tengamos familia. Entonces, recuerde, si usted es de los que se ha querido escapar a su recuperación, no lo haga más duro, no lo haga más difícil, no lo haga, o sea, no lo haga repitiendo lo mismo. Dicen que locura es repetir las mismas cosas esperando resultados diferentes. Creo que dicen que eso es locura, ¿no? ¿Y cuánta cantidad de locuras nosotros hemos hecho? Aún, ¿cuántas locuras hemos involucrado a nuestra misma familia? Hemos involucrado a nuestra misma familia en esas locuras también, porque nuestros padres ya definitivamente todo se salió de control, todo se salió del control de las manos. Aún pretendiendo que allí está Dios, ¿sabe qué? A Dios lo sacamos del proceso. A Dios lo sacamos del proceso. Yo creo que de insensatez verdaderamente nosotros, yo creo que es la oportunidad verdaderamente de nosotros volvernos a Dios, porque tenemos que involucrar a Dios en este proceso. Tiene que ser de la mano con Dios este proceso. No dejarlo porque muchos de pronto lo quieren por el momentico nomás y mientras se sienten bien y mientras recuperan fuerzas, pero después cómo termina todo. Después cómo termina todo. Entonces, tiempo de reflexión, tiempo de meditar. Estamos en un buen tiempo, por ejemplo, usted en el lugar donde se encuentra recuperándose. Estamos en un buen tiempo, en un tiempo de donde nos están instruyendo, donde nos están formando, donde nos están capacitando, donde nos están entregando herramientas importantísimas, importantísimas. Yo recuerdo mi tiempo que el director me entregó unas herramientas que por el momento que cuando yo salí del lugar, a mí me sirvieron demasiado. Estuve atento a cumplir lo que él en el momento me estaba diciendo que era necesario tener que hacer. Entonces, gracias pues por este tiempo, vuelvo y reitero, gracias por este tiempo, gracias por los que de una manera u otra están involucrados en este proceso bien, la familia comprometida. Los felicito porque hay familias verdaderamente comprometidas en querer hacerlo a la manera de Dios, como Dios dice que hay que hacerlo, como Dios dice que hay que hacerlo. Por ahí creo que estaba Luchito, para que Lucho también dé su aporte. Pastor, buenos días. Buenos días. Bendiciones, bendiciones para todos. La naturaleza humana siempre tiende a ir contrario a lo de Dios. Y es que si entendemos el Evangelio y entendemos el sacrificio de Jesús, Él vino a deshacer, como dicen algunos, o muchas veces lo dictó el apóstol Pablo, Él vino a deshacer las obras de la carne, las obras de Satanás. Y en el círculo vicioso, donde también existe el círculo virtuoso, siempre se arma una lucha, una oposición. O sea, vos por naturaleza siempre querés hacer lo contrario a lo que establece la vida del espíritu. Por eso incluido el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, dice, voy a leer del 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, ¿cuántos de nosotros no sabemos que la droga es dañina? Es más, antes de consumir y en nuestra etapa de infancia, en algún momento de nuestras vidas llegamos a criticar a la gente que metía vicio. Y para nosotros venir a terminar de la misma manera. Criticamos una cosa a la otra y no sabemos que por naturaleza humana y por la carne vinimos a caer en este círculo vicioso. Entonces, cuando llegamos a un proceso, nos enseñan las virtudes, o sea, el círculo virtuoso, las virtudes, la ética de la virtud. Nos empiezan a enseñar eso y empezamos a chocar con eso. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas, el apóstol mismo Pablo dice, porque el deseo de la carne, en Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, siempre va a tener una batalla, porque es que vos ni siquiera entendés qué es lo que está pasando. Muchas veces, por eso es que yo les hablo siempre cuando tengo la oportunidad de hacer una fundación. ¿Ustedes entienden qué es lo que están haciendo acá? ¿Ustedes alcanzan a entender la magnitud de su proceso para abandonar el uso de las sustancias? ¿O piensan que solamente es ver pasar el tiempo? No, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir mucho más allá. Entonces, este círculo vicioso de esta serie de actitudes, inclusive el apóstol Pablo la nombra, dice, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Siempre el círculo, pongamos aquí esto, el círculo vicioso y el círculo virtuoso, siempre se van a oponer entre sí. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sos guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y ellas se manifiestan solas. Ellas no sé, es más, yo me atrevería a decir que uno no practica ni la ejercita, ellas solitas. Ustedes de niño ya se enoja, ya le da ira, ya le tira el pellizco al hermano menor, siente envidia, siente rabia, o sea, eso nace en uno. Entonces dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En ningún momento te va a decir el bazuco, la marihuana, el perico, el hachi, todo lo que ha salido nuevo. Porque es que, como siempre decimos, esa es la tapa, el círculo vicioso son todas estas cosas que heredamos de la carne, que no nos dejan en paz y siempre están luchando contra las cosas del espíritu, contra el círculo virtuoso. Por eso, si vos entendés la palabra de Dios es ética. Solo te enseña a cómo debes de conducirte en la vida. Y si vos no aprendes a cómo conducirte en la vida, pues siempre vas a ir enredado. Entonces, ¿qué es lo que colgaron en el madero? La carne. ¿Qué ejecutaron en el madero? La carne. ¿Y qué nos daba a entender eso? Que Jesús resucitó y resucitó fue el espíritu y ya es un cuerpo glorioso. Pero la carne fue la que ejecutaron y es que la carne es nuestra verdadera lucha, ese yo entronado en nuestro corazón, el yo que no nos deja avanzar mucho más allá, sino que siempre está en oposición contra lo bueno, hermano. Si usted le dice entienda la cama, ¿por qué se enoja? Dígame. Porque su círculo vicioso está así, está dando vueltas en el mismo lugar. Entonces se opone contra lo bueno. Si le dicen cepilla de los dientes, ¿por qué no se ha bañado? Usted huele a loco todavía. Llevas 3 meses aquí y no te gusta bañarte. Tenés las mismas actitudes, estás aferrado a la carne no quiere sentir frío, la carne no quiere madrugar, usted le da rabia que lo levanten temprano y tal, porque es la carne, o sea, la carne te está ganando siempre la batalla. El círculo vicioso, la carne, te está ganando la batalla. Y el círculo virtuoso que es el del Espíritu Santo, usted tiene que golpear la carne, tiene que crucificarla, tiene que decirle, no te querés levantar temprano, te vas a levantar temprano. ¿Querés chuleta todos los días y churrasco y puntayanca y baby? No, es lo que es. Yo necesito este alimento. Cuando usted entiende eso, usted empieza a andar
y a mirar las obras del Espíritu. Por eso dice, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, la vida espiritual. Este es el reino. El reino vos comenzás a verlo desde ahora. ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo mirás? ¿Cómo lo ves? Este es el reino de Dios. No es que estés esperando, no, de una vez comenzás a verlo. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Hermano, desde hace 27 años, créanlo, muchachos, no he tenido, y familias, no he tenido un problema con la ley. No he tenido un problema. Es la más, son mis amigos, me saludan en este pueblo, me tienen ahí. Porque los frutos del Espíritu te llevan a eso. Pero si vos vas con 10 gramos de droga en el bolsillo, con una navaja, con una traumática, con esto, con aquello, vos sentís que la ley te está persiguiendo. Y lo ves que vienen y vos te desvías. Porque para esas prácticas y para esas cosas sí hay ley. Y así son las cosas del Espíritu. Si vos las practicas contra tales cosas no hay ley porque ni siquiera tu conciencia te acusa. Cuando ves venir la policía, ¿quién es que te habla? Tu conciencia. Te van a agarrar en la juega. Olvídese que usted mismo hablando con usted mismo en su maldad, en su círculo vicioso. Pero cuando usted entra en el círculo virtuoso, el de la virtud, el de la ética de la virtud, pues comenzás a mejorar cada día, te vas sumando. Y déjeme decirle que contra tales cosas no hay ley. La misma carne quiere satisfacer sus deseos y ella misma es la que se ve perjudicada a futuro, aún enfermedades y tantas cosas. Entonces, miren, círculo vicioso, círculo virtuoso, siempre van como dos imanes que no los puedes unir. O abandonas uno o abandonas el otro. Pero no puedes jugar a los dos porque siempre va a terminar mal, porque no se oponen. La lucha entre la carne y el espíritu y tu alma en la mitad siempre se va a oponer. Entonces tu alma es la que tiene que mejorar para que entres en el círculo de la virtud y obtengas estas virtudes. O sea, lo mismo, las obras del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. De eso se trata este ejercicio del círculo vicioso. A esto queremos llegar con este 5º capítulo. Que entendamos que debemos golpear la carne, no golpear las cosas, no golpear a las personas, no golpear contra la ley, no golpear contra los mandamientos, no golpear con lo establecido en X o Y fundación, en X o Y tratamiento. Hay estatutos, hay cosas que montan que tenemos que cumplirlas. Cúmplalas. Y para esas cosas no hay ley. Así de sencillo es todo. Así de sencillo es todo. Pero si vivimos contrario, es porque estamos en nuestro círculo vicioso. Y la carne siempre nos está ganando la batalla. La carne siempre nos está venciendo. La carne siempre se está anteponiendo. Que no quiere levantar temprano. Y usted comienza, no es que cuando usted comienza, es más, usted comienza a orar. Y cuando está bien metido en la carne, usted comienza a bostezar. Y comienza una batalla. Pero si usted le pone en un partido de fútbol a las 11 de la noche y está pegado a eso y quiere satisfacer la carne para entretener tu cerebro y mantenerlo dormido y que no aprendas de qué es que se trata la vida en sí, pues hermano, a eso sí le paras bolas. Entonces vivimos más aferrados al círculo vicioso y queremos hacer lo malo. Por eso es que el apóstol mismo Pablo dice ahí en Romanos, porque yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Y cuántas mañanas nosotros no nos levantamos y dijimos, maldita droga, yo no quiero fumar eso? Y a las 2 de la tarde, nuestra naturaleza, nuestro círculo vicioso, volvía y empezamos todos los días. Por la mañana en el guayabo aborrecido, sin un peso.
y dar vueltas y dar vueltas. Y siempre buscando soluciones, como decía el pastor Ricardo ahora, haciendo lo mismo y pretendiendo tener resultados diferentes. Y estamos haciendo lo mismo. Entonces dice él, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es que yo pregunto a todos los que estamos aquí hoy sentados, que hay varias fundaciones, veo ahí, digo, ¿usted quiere volver a fumar droga, hermano? Y usted me va a decir, no, nunca, o sea, yo estoy aquí es porque... pero resulta que es que no lo usted quiere hacer el bien, pero como usted siempre le ha dado ganancia a la carne siempre termina por vencerte, por vencerte. Entonces el pecado que mora en usted es el que te impulsa a eso. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? Sobre lo que está en medio del círculo vicioso y el círculo virtuoso. ¿Qué es? El alma. Ese es el trabajo de nosotros. Ayer lo hablábamos en Proyectando Generaciones. Es el trabajo en sí que hay que hacer. Entonces dice, y yo sé que en mí, y yo sé que apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, si la carne fuera buena, la carne sería eterna. Pero usted se hace eterno es a través del espíritu, de la vida espiritual. Ya la carne está condenada, o sea, por más cirugía que te hagas, por más cosas que te cuides, ella está condenada a morir. Y va a volver al polvo, va a volver a la tierra, ella está condenada ahí. Pero la vida del espíritu es la que nos da vida. Y empezamos a sentir el reino de Dios viviendo en esta vida del espíritu. ¿Cómo no vamos a pretender o a querer, o estamos ahí sentados solamente para ver pasar el tiempo? O estamos sentados en el círculo vicioso de solo satisfacer a nuestra familia y decir, no, es que mi mamá quiere que yo esté aquí y ya. No, es tu vida, es tu vida. Un día todo el mundo va a desaparecer y vas a quedar vos solo mano a mano con la vida. Y yo sé que muchos quieren, pero hay otra fuerza que se opone y es esta, la carne. El círculo vicioso de la carne, a la que nos lleva a los apetitos carnales, a los deseos engañosos, a la lascivia, a la lujuria, a la idolatría, a esto, aquello. Entonces no nos dejan tener paz. No nos dejan tener paz. Creo que al pastor Luis se le cayó la llamada. Sí, señor. Bueno, para simplemente redundar ahí mientras vuelve y se conecta el pastor Luis, de la manera que nos lo hace entender a través de lo que habla el pastor Luis, la vida del espíritu es la virtud que yo debo llevar en este tiempo para mi vida. ¿Por qué? Porque dice, aún por ahí dice, creo que en el mismo texto habla de que la carne para nada aprovecha. La carne es la que a nosotros siempre nos ha hecho repetir lo mismo con las mismas. O sea, la carne nos ha hecho repetir demasiados círculos y no hemos querido aprovechar, por ejemplo, lo virtuoso que Dios, por ejemplo, a través del proceso Dios nos quiere entregar, que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque aquí hay que morir. ¿Qué es lo que hay que crucificar en nosotros? La carne. La carne, porque esa es la que siempre
nos está haciendo pues, pensar cosas negativas, donde no queremos avanzar, donde nos estancamos. Oiga, usted puede llevar, digamos, no sé qué tiempo lleva usted en la fundación y hasta ahorita no ha avanzado nada, porque sigue pensando en los deseos de la carne. Quiere manifestar los deseos de la carne y hoy nos hablan claramente de los deseos, de esto, donde está la virtud, donde está la virtud que yo debo tomar para mi vida. Lo del espíritu. Y lo del espíritu, por ejemplo, en el proceso me hace esperar, me hace saber de que necesito trabajar por ejemplo, en la paciencia, en el saber esperar en Dios para este proceso, porque es que esto usted pretende en la carne, que esto usted lo va a solucionar 3 meses, 6 meses, hasta aún de pronto, porque de pronto usted se mete en un buen pensamiento y dice, no, yo voy a hacer el programa. Y muchas veces el hacer el programa no es la garantía de que usted ya rompió con el círculo vicioso. Esa no es garantía. No es garantía de que usted físicamente se pueda ver bien, que en la carne usted se pueda ver bien. Eso no es garantía. Entonces, lo que se va a mostrar, para que me lo pueda entender, es lo que definitivamente no se ve. Porque lo de Dios, si nosotros lo queremos mostrar digamos, por cosas, definitivamente lo de Dios se ve, por ejemplo, cuando yo he notado lo de Dios en las personas, por ejemplo, lo he notado en humildad, lo he notado en algo sencillo, no va haciendo alardes, de cosas que definitivamente no están pasando. Entonces es bien importante que nosotros entendamos en este tiempo la necesidad de mostrar la virtud que está en el espíritu. Y yo creo que Dios nos permite que nosotros vamos a un lugar de estos, fundación. ¿Sabe para qué? Para que nosotros aún recuperemos lo que tenemos de parte de Dios. Porque allá donde estamos todos tenemos algo de parte de Dios. Pero ¿sabe qué tiene que pasar? Nos lo tienen que despertar, nos lo tienen que avivar. Sí, porque tenemos buenos pensamientos, por decir alguna cosa, tenemos buenos pensamientos, sí, hablamos de que queremos meter a Dios en el proceso, pero ¿sabe qué se necesita? Definitivamente en esto lo que nos comparte el pastor Luis, ¿qué se necesita? Traer la virtud para que se pueda romper con el círculo vicioso, para que se puedan romper con esas mañas, para que se puedan romper con muchas de estas cosas que usted lo sabe, porque nosotros lo sabemos, de que esas cosas están en nosotros, pero no queremos tomar de algo que se necesita urgentemente. No queremos tomar de algo que, por ejemplo, en la terapia espiritual, en la terapia grupal, en las asambleas que hablan mucho, en la parte de las comunidades terapéuticas, lo que toman mucho en el solo por hoy. Esas son las herramientas que nos están entregando. Eso es para que definitivamente seamos avivados en el espíritu, para que seamos despertados en el espíritu, a saber de que mi vida depende totalmente de Dios, que mi vida, el centro definitivamente de mi vida es Dios. Y yo no lo quiero mostrar de pronto por una religiosidad, no. Lucho decía ahorita que también eso me llamaba la atención, lo que decía,
lo que decía el pastor Luis, que la palabra de Dios es la virtud que viene, ¿sabe qué? En una ética de vida que, que, que yo ya no la quiero vivir como la vivía antes. Yo quiero vivir una vida, podríamos decir, una vida plena, una vida apartada, porque es que ya sé que lo que la carne me produjo a mí. Yo ya sé a lo que me puede llevar, por ejemplo, mis deseos carnales. Yo ya sé, usted ya lo sabe. Pero si no alimento el espíritu, si no me dejo alimentar espiritualmente, entonces siempre va a ganar, porque una de las dos tiene que ganar. Una de las dos tiene que ganar, sea la carne o sea el espíritu. Pero en el espíritu yo puedo mostrar la virtud, por ejemplo, de una buena vida. Yo puedo mostrar la virtud de, por ejemplo, de una sobriedad. Yo puedo mostrar la virtud de una vida recuperada. Yo puedo mostrar la virtud aún a mi propia familia. Le puedo mostrar esta virtud a mi propia familia, porque en un momento me convertí en el problema, pero ahorita soy la solución. Me convierto en la bendición para mi familia. Entonces, por eso es bien importante que nosotros lo entendamos por este tiempo que vivimos, por este tiempo que usted lleva en el lugar donde está. Necesitamos la vida del Espíritu, la vida de Dios, la vida de Dios, donde pues estamos aprendiendo a apreciar cosas buenas, donde estamos aprendiendo, por ejemplo, algo que se necesita de aprender a someternos. Nadie se quiere someter, pero yo entendí en mi proceso que para mostrar una buena virtud, yo tenía que trabajar en esa parte de mi vida. No me gustaba sometérmele a nadie. Yo creo que eso todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Nos hablan de sometimiento, nos hablan de autoridad y eso nos rechina los dientes. Pero ¿sabe? Ese fue el beneficio. Eso era lo que yo necesitaba dentro de la virtud para romper con esos círculos viciosos que yo mismo ya los tenía fabricados, oiga, porque yo ya mismo los tenía fabricados y no quería romper, pero vino Dios y rompió con todo eso y me enseñó de que yo lo que necesitaba era una vida espiritual, una vida apartada, una vida donde había que renunciar, claro, donde una vida donde hay que negarse, claro, hay que negarse, pero hoy en día yo puedo mirar el beneficio que ha hecho la vida espiritual. Hombre, yo creo que lo que hago lo disfruto cuando tengo la oportunidad de compartir con mi familia, de pronto si son espacios pequeños, pero ¿sabe qué hago? Lo disfruto, porque me enseñaron la virtud, aprendí en el lugar la virtud. Estuve atento a poner por obra lo que me estaban diciendo que tenía que hacer si quería recuperarme, si quería restaurarme. Entonces, no sé si ya por ahí ya se volvió a conectar Lucho, el pastor Luis. Dale, Felipe. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, pastor. Gracias, pastor. Pues tratando este tema del círculo vicioso, hay una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros.
a nosotros que estamos dentro del círculo y digamos que no es por falta de oportunidades siempre, sino que a veces la oportunidad uno la desecha por acomodarse otra vez en ese círculo. Entonces, depende también de nosotros a qué sentimos que pertenecemos nosotros como personas. Si nosotros pertenecemos a esa persona que no puede, si pertenecemos al que no ayudan, o sea, si pertenecemos a creernos nosotros las víctimas siempre, si pertenecemos a nosotros tener la razón, si pertenecemos a nuestra recuperación, o si nosotros pertenecemos a decir que estamos bien como estamos. Si nosotros pertenecemos a alguien que ya no puede, que ya encontró, digamos, lo más alto, o si pertenecemos a alguien que cada día aprende, que cada día empieza desde abajo, que cada día empieza con lo poco que tenga. Entonces, yo creo que el círculo lo determina a qué nosotros creemos que pertenecemos como personas, no digamos a qué fundación, no digamos que a qué ciudad o a qué condición física o a qué grupo de la edad que tengamos, sino que es nosotros a qué nos sentimos que hacemos parte. Cuando digamos que en dentro de un salón pueden estar todas las personas sentadas, todos los alumnos, pero hay unos que sienten que pertenecen a esas personas al que el profesor se está dirigiendo, digamos, y que pueden recibir. Digamos que hay otros que pertenecen al grupo que no van a recibir del profesor, sino que van a sentarse con los otros alumnos y se sienten diferentes, les están hablando lo mismo a todos. Pueden haber otros que mientras el profesor está dando alguna explicación, ellos creen ser los profesores. Entonces, se le puede estar hablando a todos igual, pero ¿cuántos van a sentir que pertenecen a lo que les están hablando? ¿Cuántos se apropian de eso? ¿Cuántos no chocan? ¿Cuántos no ponen ese círculo delante de ellos y de pronto que no los deja recibir de ese círculo bueno que quiere introducirse en la vida de la persona por medio de unos hábitos, por medio de una disciplina? Entonces sí, puede de pronto uno cumplir con la disciplina o algo, pero sigue de pronto defendiendo su proceso del círculo vicioso, no el proceso de rehabilitación, sino que puede seguir defendiendo sus hábitos viciosos, sus pensamientos de vicio, sus hábitos que son irregulares frente a lo que le quiere brindar el lugar. Y entonces de pronto se puede estancar lo que se quiere hacer, porque es que la fundación, yo creo que la fundación quiere lograr algo en la persona, pero el hecho de estar en la fundación no quiere decir que la persona en su mente, en su espíritu, su alma y su cuerpo pertenezca ahí.
Si solo se pertenece en el cuerpo a la fundación puede tener puede tener todas las comodidades, puede tener todos los profesionales, puede tener todo el apoyo familiar, puede tener todo, pero si la persona no pertenece ahí, entonces está chocando por dentro ese círculo vicioso con el círculo virtuoso y está chocando las ideas, están chocando pensamientos, están chocando interpretaciones, porque lo que se le da no le sirve, o sea, lo que se le da no pertenece al círculo en el que esa persona siente que hace parte. Entonces, tiene que darle ese sentido de pertenencia con la responsabilidad que el proceso quiere que esa persona tenga. No se puede uno estar, no se puede que le estén hablando a uno en una escuela de sabios y uno pensando en ser responsable en otra cosa, porque se deja de escuchar. Si uno está, uno puede estar aquí sentado y lo ven por la cámara, pero de pronto uno está pensando es en el que está portando mal, en el que llegó nuevo, en el que hoy lo recogen, en el que tiene tienda, o sea, pensamos en otras cosas y cuando pasa eso, la verdad, yo creo que uno no escucha, porque uno está escuchando otra cosa, o sea, está metido en otro círculo en ese momento. Y, y a veces puede pasar así con el círculo vicioso. Digamos que pueden estar en la clase, puede hasta yo estar copiando, pero no me llega como el extracto de esa palabra. No hay esencia en esa palabra, no hay poder en esa palabra y tampoco yo voy a ver una oportunidad ni que me están ayudando por medio de esa palabra, porque yo no apruebo el que yo pueda pertenecer a los que pueden recibir esa ayuda. O sea, no me veo yo capacitado como para empezar con algo nuevo y no me siento yo acorde al círculo virtuoso que me están hablando. ¿Por qué? Pues porque sigo pensando en lo que yo era para el círculo vicioso, en cómo yo soy, sigo pensando en cómo yo soy útil para el círculo vicioso y entonces cuando me dicen que uno es útil para el círculo virtuoso, pues yo no me hallo en ese concepto ni en lo que están hablando ahí y empieza a descartarse, empieza como a omitirse y empieza uno a cerrarse a esas palabras que le vienen a hablar en la comunidad, que le viene a hablar una persona que lo está queriendo guiar a uno. Entonces, de ahí mismo se empieza a cortar con todas las etapas que le quiere dar el proceso, empiezan a hacer todas esas etapas como parte de, de otra de otro círculo, empieza a verse eso como fuera de mi vida. Me hablan nomás de una adaptación y no es posible porque yo estoy en mi círculo. Entonces, ¿cómo me van a hablar ya después de una segunda etapa, de una tercera etapa? Si nomás con la primera, yo siento que yo solo me adapto dentro de mi círculo y dentro de mi círculo vicioso. Entonces, yo soy el que permite que esas cosas vayan tomando forma cuando yo estoy ahí, cuando yo estoy ahí perteneciendo a eso. Cuando yo le doy como ese aval a lo que me están hablando, cuando hablan de proceso, cuando hablan hasta de una espiritualidad,
cuando hablan de una relación con Dios, cuando hablan de que necesito que me guíen, ¿a qué pertenezco yo? ¿A alguien que llegó a hacer las cosas bien o a alguien que llegó y que no tiene necesidad ya porque ya está bien? Entonces, si yo pertenezco a un proceso, si yo pertenezco a una evolución, si yo pertenezco como a ese grupo de personas que se esfuerzan, si yo pertenezco a personas que pueden llegar a ver un propósito, si yo pertenezco a personas que alcanzan nuevas posibilidades, a personas que se salen de ese molde de vicio, que salen de ese molde del estigma, que salen de ese molde de las heridas, de los pensamientos. Si yo pertenezco a otro grupo, si yo pertenezco a encontrarme ya con mi propia realidad, si yo pertenezco a alguien que no es como pensó mucho tiempo, si yo pertenezco a una nueva convicción, a luchar por nuevas cosas, yo creo que se empieza como a abrir un poquito el oído y el corazón a lo nuevo que llega. Y empiezo yo a tener la confianza ya con mi restauración, empiezo yo a tener la seguridad de que sí se puede, y empiezo yo ya empiezo a hacer uso de las cosas que me quiere dar la fundación. Pero primero debo pertenecer a otro círculo, debo pertenecer a otro tipo de personalidad, de carácter, y así como yo abro como ese espacio a esas cosas, empieza a entrar como esos nuevos conceptos, empieza a entrar esas palabras que dicen que yo no soy lo que yo creo que soy a veces, sino que yo soy una persona que tiene un cambio por delante y que tiene una nueva posibilidad en cada cosa que se le presenta, que ya no va a resolver de la misma manera las cosas, que ya no puede pensar igual, y se empieza a ir formando una responsabilidad en la persona. Entonces, pues, para eso nosotros debemos ser conscientes que ya tienen que venir otras cosas diferentes, ya nos tienen que enseñar el amor desde cero, nos tienen que enseñar la ayuda desde cero, porque uno viene con los conceptos y con los términos muy diferentes. Y acá le vienen a enseñar a uno que la disciplina también es una ayuda, que el amor también es corrección, que es disciplina, que Dios no solamente está allá en el cielo, sino que Él tiene cumpliendo cosas en la tierra también, que tiene personas designadas para formar un propósito con cada uno. Entonces empiezan como a llegar cosas nuevas a las que la persona debe estar presta a pensar que pertenece a eso. Y que si pertenece a eso, las cosas tienen que pues, empezar a ser diferentes. Y que pueden estar cambiando muchas cosas, y que ya la persona no está para solucionar las cosas de la misma manera, que ya la única forma de hacer cambios ya no es únicamente con lo que habla, con lo que ven, sino también con lo que esa persona lleva por dentro, con las cosas que esa persona está caminando, y con esa convicción que tiene esa persona de que es una ayuda para otros también. Entonces,
Pues ese era mi aporte, pastor. Muchas gracias. Por ahí vi que también, gracias Felipe, por ahí veo que también tiene levantada la mano Edward. De aquí veo que tiene Edward. Y por acá también tiene la mano levantada Amén, amén, amén. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos las fundaciones y en especial a la mía, Puritano de Generaciones. Es muy importante, para mí ha sido muy importante llegar a este lugar. Estoy convencido que Dios me ha puesto aquí porque estoy aprendiendo cosas provechosas para mi espíritu. Ayer el pastor Luis nos enseñó algo muy importante que tiene que ver con los tres cielos, ¿no? Entonces, yo digo esto, si hay sentimientos encontrados en la persona, es algo bueno porque significa que la persona, la mente de la persona no está reprobada. La persona tiene una oportunidad de elegir bien cuando hay sentimientos encontrados, porque si no, estuviéramos haciendo de lo malo, todo lo malo, sin ninguna remordimiento, sin ninguna culpa, sin ningún sentido de querer mejorar. Entonces, con esto en mente, compañeros y familias, para poder romper el círculo vicioso, el hombre se perdió por falta de conocimiento. Entonces, para poder romper el círculo vicioso, como yo lo entiendo de la forma que me han enseñado a mí aquí, yo debo entender los tres cielos, cómo funcionan y qué puedo hacer yo en mi condición de humano para que esos tres cielos hablen en un mismo sentido, ¿sí? Primero que todo, el primer cielo tiene que ver con lo que veo, con lo que siento, o sea, el cuerpo, ¿no? El cielo número 3 es donde está Dios, o sea, el espíritu. Aquí es donde el ser humano se siente que hay choques de ideas, que quiero hacer esto, pero algo me dice que no, que me quiero ir, pero algo me dice que me tengo que quedar. Pues es porque el cielo 1, la carne, está dando para allá, y el cielo 3, el espíritu, quiere que yo haga lo correcto. Entonces, ni el cielo 1, ni el cielo 2, ni el cielo 3, yo los puedo controlar. Yo no tengo control sobre lo que veo, sobre lo que escucho, ¿sí? Y yo no tengo control sobre lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo que Dios quiere. Pero en el cielo 2, donde están las emociones, que es el alma, yo sí tengo control. Yo sí tengo una forma de pronto sacar de lo malo que veo algo provechoso y que engorde el espíritu. Entonces, a medida que yo, en mi condición de humano, utilizo lo que me ha dado Dios para ejercer un poquito de control, yo puedo ir engordando el espíritu, hasta que los tres cielos estén alando hacia un mismo sentido. Cuando esto pasa, pues estoy viviendo en el espíritu lo más posible. Yo digo que esto tengo que hacerlo a diario, en cada pensamiento. Esto no es de que ya hoy lo hice y ya tengo que olvidarme, ya me puedo olvidar de mañana. No, yo tengo que hacerlo es continuamente a través de que cada oportunidad se me presente. En ese momento es que yo debo poner el ecualizador en función, ir pesando los contrastes y todo lo que nos han enseñado aquí. ¿Cómo yo puedo engordar el tercer cielo, que es el espíritu? Ese es mi aporte, es lo que entiendo yo. Muchas gracias, compañeros. Adelante. Adelante. Bueno, pienso y medito en algo que, después de todo lo que comparte Felipe y aún lo que comparte allá en el Vergel,
el círculo vicioso se convierte como en mi estructura, se convierte como en mi argumento, como en mi fortaleza, por ejemplo, para no dejar de entrar el círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso, pues nos lo han hablado, es aprender a obedecer, aprender a someter, aprender a que yo me tengo que ya me tengo que convertir en parte de la solución, ya no en el problema. Y entonces, ¿qué se necesita? Precisamente romper con las estructuras, con la mentalidad. Oiga, porque muchas veces, como pensamos, así actuamos. ¿Sí o no? ¿Cómo pensamos, así actuamos? O sea, porque entonces ya la carne se me volvió en una fortaleza, en un mecanismo de defensa, y yo ya no dejo entrar, por ejemplo, algo que se necesita en la vida espiritual, donde ya Dios comience a darle orden a ciertas cosas de mi vida, donde Dios ordene ciertas cosas de mi vida que por la carne no le he dado de entrar, por ejemplo, al círculo virtuoso. Hay que romper, definitivamente, hay que romper en el proceso, hay que romper con esas estructuras que usted las tiene, que usted puede llevar, ahorita lo decían, puedo llevar mucho tiempo y todavía estoy con esas estructuras de mi pensamiento. Y ese pensamiento a mí, ¿qué me lleva? Pues terminar en una olla. Ese es el pensamiento que tengo. Porque no he querido dejar de que en el lugar, a través de someterme, a través de trabajar la obediencia, por ejemplo, a trabajar la obediencia, y no quiero hacer esa parte que se necesita para que se rompa el círculo, para que pueda llegar el círculo virtuoso que urgentemente lo estamos necesitando. Entonces yo creo que ya no tiene por qué haber mecanismos de defensa. ¿Usted qué pretendemos? ¿Qué pretendemos? Pregunto. ¿Seguir equivocados en lo mismo? ¿Dando vueltas en lo mismo? Cuando usted ya llega y mira su vida, ya tiene cierta edad, de pronto está muchacho, de pronto ya pasó los 30 o ya pasó el cuarto piso. Ya hay unos que ya han pasado el quinto y hasta el sexto piso, y con las mismas estructuras. Y nunca han dejado, por ejemplo, ahorita, que llegue verdaderamente la vida del espíritu. Que esa es la que me va a crear definitivamente en mi vida, me va a crear un nuevo pensamiento, saber de que hay una nueva vida, saber de que hay una nueva oportunidad en esto, de que tengo muchas cosas por ganar. Oiga, yo creo que ustedes son más las cosas que en este momento usted tiene, si lo está queriendo hacer bien, son las cosas que usted, por ejemplo, en este momento más tiene por ganar que por perder. Hagamos cuentas, examinemos cosas, examinemos el proceso, o permitirle a Dios de que Dios examine el proceso cómo va. Si todavía mi mentalidad es pobre, si mi mentalidad todavía es recatada, si mi mentalidad no le estoy dando esa oportunidad verdaderamente a las cosas buenas que me está ofreciendo, por ejemplo, de lo que nos están hablando hoy, de romper con el círculo vicioso para que venga el círculo que se necesita urgentemente en su proceso, el de la virtud, de que usted haga cosas buenas, de que usted tiene cosas muy buenas por ganar, por hacer verdaderamente, de hacer en el proceso. No sé si por ahí yo veo la mano levantada de Eduardo Fabián. Por ahí lo veo que levantó la mano.
sea, este tema es muy, muy extenso. Este tema tiene mucha tela para cortar. Este tema es demasiado importante para nosotros, porque lo que yo le decía, es tiempo verdaderamente de romper con todo esto, del deseo de querer romper con la carne, porque la carne ¿a qué nos ha llevado? Los deseos carnales a nosotros ¿a qué nos ha llevado? Y cuando vemos que Dios hoy me está ofreciendo cosas muy buenas en mi vida, me está entregando cosas muy buenas en mi vida, que son necesarios tener que trabajarlas, claro. No podemos quedarnos allí. Es necesario tener que trabajar en el proceso de la restauración, es necesario tener que trabajar. Yo, pues, de pronto soy muy repetitivo en una frase cuando digo, si esto a usted le está costando, es porque está bueno. Si el proceso está doliendo, es porque está bueno. Si el proceso aún para romper con esos moldes, para romper con esas estructuras, si está doliendo aún en la misma familia, si está doliendo en la misma familia es porque está bien. Porque ya venimos y también aún, mire, que es bien importante, venimos y rompemos con esa estructura, venimos y rompemos con ese cordón umbilical, donde nos hemos ligado emocionalmente y donde nos hemos ligado emocionalmente en muchas situaciones con familia y con el usuario y con mi hijo, por decir alguna cosa. Con mi hijo me he ligado emocionalmente. Y entonces hay que romper con ese cordón umbilical, porque no nos ha dejado avanzar en el proceso, donde lo tenemos estancado. Y yo le puedo asegurar de que yo creo que hace rato Dios, las circunstancias de la vida nos hemos querido que nosotros crezcamos, que verdaderamente avancemos en esto, y muchas veces por no querer seguimos en el mismo círculo. Volvemos al mismo punto de partida, oiga. Volvemos al mismo punto de partida. Y va y uno mira y no avanzó nada. ¿Por qué? Porque emocionalmente se dejó manejar, sentimentalmente se dejó manejar. Entonces mire que, por ejemplo, a través del ejemplo del cuadro que yo le mostraba ahorita del Señor Jesús, cuando él dijo, ¿cómo estaba su alma? Dice que estaba turbada, o sea, no se hallaba. Cuando hay gente que está en la fundación, hay veces no se halla. Es que no me hallo. Es que yo no le veo como el sentido a esto, yo no le veo como el sentido a querer luchar, a querer entregarme verdaderamente a mi recuperación. Es que nunca, discúlpeme, nunca se le va a hallar sentido, por ejemplo, a lo bueno que usted quiere hacer ahorita para su vida. Usted tal vez en el momentico no le va a hallar. Oiga, yo cosas que le puedo hablar de hace 20 años atrás, ahorita las vengo a entender. Las vengo a entender. Yo no sabía que, por ejemplo, que Dios nos iba, por ejemplo, yo algo que de pronto no lo pensé nunca en mi vida, que yo iba a estar involucrado en este tipo de trabajo. ¿Usted cree que yo lo quería? ¿Usted cree que yo lo pensaba? Y hoy en día se viene a entender para qué la formación, para qué la preparación, para qué Dios lo permite de que uno en un tiempo reciba una capacitación en esto para poderle hablar, para poderle decir a usted, para poderle hablar con el mismo ejemplo. Aquí de una manera usted lo escucha a través del pastor Luis, el ejemplo que usted escucha a través de él, del apóstol Matías, de los que cada uno, de Felipe, de cada uno de los que hace parte de esto que se llama Escuela de Sabios. Y yo creo que definitivamente, yo por lo menos hoy aprendí algo que necesitaba. Yo le tomé cositas a lo que hablaba Felipe, lo que hablaba Lucho, aún lo que hablaba Eric. Cositas que se necesitan. Pero ¿sabe qué es?
que esto se necesita poner en práctica. Se necesita urgente poner en práctica. Porque se habla muchas veces bien bonito, pero necesitamos poner por obra lo que nos están diciendo. No solamente lo que Dios hable, sino también lo que tengo que someterme en cuanto a todo lo que me establece el lugar. Entonces, estamos en un buen tiempo de restauración, tiempo de que celebremos la restauración. Hay que celebrar la recuperación. Pero ¿sabe cómo se celebra? Cuando rompemos cuando rompemos con lo que me destruye, pero cuando dejo que en lo virtuoso, lo que estoy edificando ahorita en esta mi vida. Porque hasta aún por allá en la misma escritura nos dice, la misma Biblia habla de que mire cada uno cómo sobreedifica. O sea que eso es una responsabilidad. Eso no es una responsabilidad, no solamente, por ejemplo, del lugar, es una responsabilidad suya. Mire cómo está sobreedificando su vida. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo virtuoso que usted está dejando en el proceso? Que le llegue, que lo asuma, que lo deje que ese proceso, aún por ejemplo, en el saber esperar en Dios. Si usted se pone a meditar en todo el tiempo que uno perdió en esto, por los deseos de la carne, por no romper con las estructuras, yo creo que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Pretendemos que esto es como en un abrir y cerrar de ojos, familia. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Esto, yo recuerdo que había un muchacho que la familia, ahora me llega el pensamiento de la familia acá, cada vez que él cumplía un mes, le llevaban una torta. Ni eso sirvió. Ni eso sirvió. Cada vez que cumplía un mes de recuperado, la familia le llevaba una torta. Y la familia con buenas intenciones. La familia con buenos deseos de que su hijo, de que su paciente, de que su persona que tenía la problemática se recuperara, pero ni aún eso le hizo saber de que lo que en su vida necesitaba eran cosas virtuosas. Y yo creo que hoy, claro, nos tiene que quedar que lo virtuoso, por ejemplo, en el proceso, lo tiene Dios, lo tiene la vida. Una vida abundante, una vida donde sé que yo ya no puedo, yo ya no puedo permitirme darme ciertas cosas o como decir ciertos permisos o tener todavía la mentalidad de que o lo que llaman en las comunidades, ¿no? Las reservas. Yo no puedo tener reservas en esto. Y muchas veces por eso vuelve y se fracasa y por eso se vuelve al mismo punto porque se guardan reservas. Oiga, algo que pasa en nuestra sociedad, todo se volvió normal. Todo es normal. Por eso el caos que vive nuestra sociedad, porque ya todo se volvió normal. En los hogares todo se volvió normal. Los círculos viciosos se volvieron normales en las familias. Ni la familia quiere romper todavía con esos círculos viciosos. Ni la familia. Y yo recuerdo que mi familia, yo creo que mi madre tuvo que cerrar los ojos. Mi madre, todos, mis hermanos, todos. Ellos tuvieron que cerrar los ojos ante lo que pasaba en mi vida, ante lo que yo no quería hacer. Ellos un día tuvieron que cerrar los ojos.
Porque yo que claro, como familia, como familia duele, claro, como familia duele. Como familia, como yo le decía ahorita, como se está ligado emocionalmente o sentimentalmente, entonces claro, duele. Pero ¿sabe qué? Yo creo que un día Dios los puso a ellos a que cerraran sus ojos, para que no vieran hasta dónde se estaba llevando mi vida, hasta dónde yo mismo estaba hundiendo mi propia vida. Y que el que tenía que tomar la determinación de las cosas virtuosas que Dios me estaba colocando. Lo virtuoso hoy, por ejemplo, yo lo entiendo de la manera, Dios lo virtuoso es a donde me lo coloca en una fundación. Porque yo creo que el deseo del líder, del director, del pastor, es que usted se pueda recuperar. Allí está lo virtuoso, allí está el poder, allí está el poder. Entonces, por aquí veo a que levantó la mano Diego. Bien pueda, mi amigo. Pastor, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Mora. Yo como aporte también hice parte de fundaciones. Yo soy de las personas que yo digo, ¿no? Que uno en la condición en la que estuvimos entrando a conciencia, que Dios le da la manera de cambiar la manera de pensar y entender. En esa condición solamente lo que uno hace es daño. Solamente lo que uno hace daño. Y en el caso mío, cuando yo angustiado en esos espacios que estaba, yo reflexionaba y yo decía, ¿por qué yo le hago tanto daño a los seres que me aman? El menor de 4 hijos, la ñaña y mamá, y mis hermanos mayores me decían, usted que era el consentido de mamá, la ñaña, ¿por qué le hace tanto daño? ¿Por qué le hace sufrir tanto? Y uno en su condición uno no sabía el daño que estaba haciendo ni lo que estaba causando. En este tiempo yo le doy gracias a Dios, a muchos consejos que recibí de mi pastor Ricardo en cuanto a la crianza también de mis hijos. El pastor Ricardo una vez me dijo, no le diga nada a su hijo, camine usted, que detrás de usted viene su hijo, con el comportamiento, con su manera de ser, con su manera de actuar, habiendo causado tanto daño, porque yo no creía pues de que a un hijo le guste ver a un padre en el consumo, porque el consumo lo vuelve uno responsable con uno mismo. Y yo doy gracias a Dios porque yo soy de los que digo que yo a mi mamá y a mi papá yo los disfruté en los tiempos de infancia. A mi papá casi no lo alcancé a disfrutar porque mi papá se fue yo estando muy joven, partió, pero mi papá me dejó una herencia muy grande que es la fe, que es lo que me cubre hoy en día. Por ello es que estoy aquí, porque uno hereda lo de los padres. Y a raíz de esa fe que él me inculcó, fue la que me llevó a buscar la necesidad de buscar un cambio en mi vida y gracias a Dios entendí que la única manera de salir de mi condición era a través de la palabra, a través de lo que Dios hiciera conmigo. Y yo digo que yo a mi mamá la vine a disfrutar en la infancia y en los últimos años que Dios me permitió devolverle todo lo que le había quitado. La paz, la tranquilidad, las noches de insomnio que ella pensaba en dónde estará Diego, a dónde andará, esa zozobra que Carlos iba y le decían, por ahí a su hijo lo están buscando. Entonces llegó el momento en que yo coloqué los pies en la tierra y lo que nosotros siempre tenemos como que debemos de hacer es reflexionar de lo que estamos haciendo, mirarnos en un espejo y mirar qué es lo que hemos hecho y qué debemos cambiar. Entendí que el tesoro más grande que Dios le ha dado a uno son los padres. Y mamá era un tesoro que yo no había valorado y comencé a mirar y a valorar
lo que yo mismo estaba destruyendo. Gracias a Dios permitió sanar muchas heridas con ella y entendí que yo desperdicié mucho tiempo, volteando por allá y por acá, andando en lo que andaba. Pero hoy entiendo de que la vida de nosotros, Dios nos permite vivir cosas, ¿sí? Él no nos lleva a vivirlas, pero nos permite que nosotros vivamos. Cada quien vive lo que quiere vivir hasta que entienda que esa no es la manera de vida. Yo como aporte, yo le digo a las personas y a los muchachos que yo veo por ahí, que yo tengo la oportunidad de compartir, yo les digo, va lo que tienen en la casa, porque eso no es duradero. Cuando un ser querido parte de este mundo, es donde uno viene a extrañar la falta que hace falta un consejo de una madre que siempre ha querido lo bueno para uno. Hoy los extraño, los consejos que tanto me daba ella, ¿sí? Entonces yo digo, y yo les digo a las personas que cuando yo ocupé un puesto, como dice por ahí el pastor Luis, cuando yo ocupé esa rima, yo siempre iba con la conciencia de hacerlo bien, de ir receptivo a lo que me aportaban, porque de eso dependía mi cambio de vida. Hoy a la edad que tengo, yo digo, me sirvió, me sirvió. Yo doy gracias a Dios porque siempre que necesitaba, las puertas se me abrieron. Le doy gracias a Dios porque las fundaciones que a mí Dios me llevó, porque yo digo a mí Dios me llevó a esas fundaciones porque yo no pagué, no tuve la forma de cómo pagar. O sea, yo era los que decía, el problema es mío. Yo fui que busqué el consumo, yo fui que busqué las malas influencias, yo. Aquí no fue ni mi familia, ni nadie, yo. Entonces yo soy el que tuvo que buscar la solución a este problema. Y yo siempre buscaba la solución. Y cuando comencé a entender de que la solución a mi problema la tenía era el mismo Dios que me había creado, a él era que tenía que recurrir. Y comencé a entender que era con él que se podían vencer este cuerpo, esta carne. Es él el que me va a ayudar a vencerla porque aún hay muchas cosas que vencer. No somos productos terminados. Y todos los días Dios nos enseña y todos los días Dios nos da una herramienta nueva de dónde agarrarnos. Hoy le doy gracias a este espacio, le doy gracias a que Dios me permitió estar al lado de personas que son para mí una guía, el apóstol Matías, el pastor Ricardo y todos los que hacen parte de, de esta fundación y de este proyecto. Yo digo, nosotros somos la luz de los que aún están en la oscuridad. De la manera de caminar de nosotros depende que muchos muchachos, muchos jóvenes que apenas van a comenzar a caminar lo que nosotros caminamos, reflexionen al tiempo. Yo como consejo, yo digo, hay que valorar lo que tenemos, porque cuando lo perdemos puede ser muy tarde. Entonces, yo digo que hay muchas cosas que hay que cambiar en la vida de uno, que hay muchas cosas que hay que reflexionar, pero la confianza la tenemos puesta en Dios, pero la disposición es de nosotros. Dios no puede hacer cosas con nosotros si nosotros no queremos. Si nosotros no entregamos las llaves de nuestro corazón, Él nunca va a entrar a nuestro corazón y va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros. La disposición es de nosotros. Entonces, muchas bendiciones, muchas gracias y adelante. Dios los bendiga. Amén. Gracias, gracias, Diego. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejarlo allí. Yo creo que ha sido muy enriquecedor este tema. Y entonces vamos a dejarlo por hoy. Muchas gracias a todos por estar allí, por dar sus aportes, por su presencia allí, por estar sentadita juiciosa, recibiendo esto que yo sé que todos lo necesitamos. Todos de una manera u otra, uno como, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos involucrados en este trabajo,
usted como familia, usted que está sentadito allí en la fundación. Esto lo necesitamos y necesitamos cada día poderlo fortalecer. Entonces, muchas gracias para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Sí, señor. Ay, no, que ya quería cerrar con una cosita. Bien pueda, ¿Sí? Felipe, bien pueda. Que no, para decir que dependiendo de, digamos, de su entendimiento, es que depende su recuperación. Si yo no pienso que, o sea, si yo no pienso que son correctas las exigencias que me hacen y no cedo mis derechos para entender que por ahí me están brindando una posibilidad a mí de avanzar, por ahí yo no voy a poder comprobar, o sea, yo no voy a poder vivir el proceso de otro solo por lo que me dicen. Yo no puedo disfrutar de la bendición de otros si yo no lo sigo, ¿sí? Si yo no tomo las medidas que tienen que ser tomadas, yo no puedo esperar tener resultados que tienen otros cuando les va bien. Si yo no sigo los pasos, si yo no preparo una receta de una comida de la misma forma en la que la prepara otro y que le queda bien, a mí me va a quedar diferente. Si yo no aplico los mismos principios, las mismas cosas, yo no voy a poder comprobar de la misma manera lo que me están hablando. Entonces, es eso, sumar de la manera en la que me están diciendo que yo sume, para yo empezar a desautorizar ese círculo vicioso sobre mi vida, desautorizar esa influencia que tienen esos círculos viciosos. O sea, que tienen que ser por medio de esas acciones diferentes, como yo resulte viendo las cosas diferentes también. Entonces, pues es como lo que yo quería aportar ya para terminar, pastor. Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, de todas maneras, gracias, familia. Gracias, familia Escuela de Sabios, por estar allí. Muchas bendiciones y nos veremos el próximo miércoles, si Dios nos la presta. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Perdón, Gracias, pastor. Muchas gracias. perdón, el lunes. Feliz día. Discúlpeme, el lunes. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Dios lo bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. La vida espiritual es lo más lindo.